de Regeneración, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Mundo Raro, y el día de hoy nos enfocaremos a hablar de salud, pero sobre todo de prevención en cuanto a heridas y estomas. Es un tema muy interesante, bastante fuerte también, pero del cual tenemos que conocer y saber que en Oaxaca existen opciones para mejores tratamientos y que la gente que padezca cualquier tipo de herida sepa a dónde acudir y cómo atenderse de manera integral. Le damos la bienvenida a la maestra en enfermería, Lorena Ortiz. Muchas gracias por la invitación, y pues el día de hoy pues vamos a hablar de esto que es poco visible, ya lo habíamos platicado, es la mayoría de las personas que padecen una lesión, pues muchas veces las padecen en silencio porque pues les da pena, les da miedo, o pues carecen de conocimientos o de la información de dónde acudir a tratarse, ¿no? Así es, enfermera. Pero es muy interesante en la plática previa que hemos tenido conocer la historia de cómo llega a especializarse, a ser una de las enfermeras pocas de las que existen en Oaxaca que brindan una atención integral en el tema de heridas. Sí, así es. Como te comentaba, en el 2012 hice la maestría gracias a una invitación de la Comisión Permanente de Enfermería a nivel nacional. Me hace la invitación para realizar la maestría en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, que en ese momento era la única escuela que brindaba pues la especialidad y la maestría, ¿no? Entonces, pues dejo mi estado, me voy a la Ciudad de México un año completo para hacer la especialidad de la maestría, con la verdad una experiencia inolvidable para mí, que cambió la vida, que cambió mi vida, y espero que haya cambiado la vida de muchas personas después de esto. Realmente conocí cómo se trabajaba en cuanto al cuidado de heridas avanzado. Era algo que estaba llegando a México y que en otros países ya se hacía, ¿no? Y vi que nosotros estábamos estancados en un conocimiento muy básico en el cuidado de heridas, utilizando solamente, pues a veces jabón, isodine, o sea, todos estos elementos que son muy básicos y que hasta el momento se siguen usando y que pueden seguirse utilizando en ciertas lesiones, pero vimos el panorama en cuanto a personas que tenían heridas complejas con padecimientos complejos como el cáncer, la diabetes, úlceras venosas, úlceras arteriales, quemaduras, en los que el paciente no podía ser tratado de la misma manera que un paciente sano, ¿no? Entonces es ahí donde pues el panorama se abre y pues se pueden ver que existen ya tratamientos muy específicos para este tipo de lesiones, en el que el paciente, que la atención se centra en el paciente, pero de manera integral, en donde no solamente una persona hace las curaciones, sino se tienen que ver por qué el paciente no está cicatrizando, por qué el paciente se complica, qué déficit tiene el paciente que se tiene que mejorar para que esta cicatrización se lleve a cabo, ¿no? Y que una lesión no sea una sentencia de sufrimiento, de dolor o de amputación, ¿no? E incluso de muerte. Había pacientes antes que se morían por una sepsis porque tenían una herida tan infectada que no podían sacarlo de esa infección, ¿no? El panorama de verdad desde hace 10 años para acá ha cambiado muchísimo. Realmente se le brindan atenciones a los pacientes para mejorar esta calidad de vida, y la expectativa de estas curaciones pues sean que el paciente recupere su salud, ¿no? Y que no pierda una extremidad, que no pierda pues más tiempo, más dinero, y pues que no siga sufriendo sobre todo. Así es. Esta atención integral la están brindando en la clínica de ABEMED. Sí, así es. La clínica de ABEMED pues es una clínica especializada en el tratamiento para la diabetes. ¿Por qué una clínica de heridas en ABEMED o por qué con diabetes? O sea, realmente la diabetes es uno de los principales causas de enfermedad en el país, derivado de la obesidad y de la alimentación inadecuada. Esto hace que los pacientes pues presenten más complicaciones derivadas de esta enfermedad. Es una de las primeras causas de amputación en el mundo y en México. O sea, la diabetes es la causante de que los pacientes se pierdan extremidades y simplemente porque no hay una adecuada información
no hay un adecuado control de la enfermedad y estas complicaciones pues llevan a esto. Entonces, el paciente con diabetes no solamente tiene lesiones en los pies, ¿no? Antes de eso, presenta muchas complicaciones como la neuropatía, enfermedad arterial periférica, que es la falta de circulación, como comúnmente se conoce, y esto hace que el paciente, pues, se puedan ver o determinar factores antes de que el paciente pueda presentar heridas. Sí, entonces la clínica de Diabemed se centra en detectar estas complicaciones desde antes que suceda una herida para poder evitar que el paciente llegue pues a complicaciones mayores, no solamente con la valoración podológica, ¿no? Que es uno de las puntas angulares para detectar complicaciones en el pie, sino también el control metabólico de la enfermedad a través de los educadores en diabetes, donde tenemos que determinar cuáles son los factores ambientales y sociales que están haciendo que el paciente pues no lleve adecuadamente su tratamiento. Por ejemplo, esta medicina del deporte que hace también una intervención en cuanto a que el paciente tiene que ir a ver cuál es la capacidad de ejercicio que tiene y de esa manera irla incrementando para que no se lastime, para que no se lesione. Endocrinología, nutrición, cardiología, por ejemplo, angiología y cirugía general, una farmacia también que es especializada en productos para la diabetes, y pues bueno, el paciente puede encontrar todos estos servicios en un solo lugar, ¿no? Entonces, la atención que se le brinda al paciente pues es realmente integral y pues realmente el paciente puede estar seguro que va a encontrar lo que necesita en la clínica de diabetes. Y sobre todo, la parte fundamental de la información y de cambiar las ideas con las que hemos crecido en torno a una enfermedad como es la diabetes. Claro. ¿No? Porque sí, hasta antes de iniciar el programa, pues conocemos, ¿no? Mucha gente, abuelos, tíos, primos, familiares, amigos, que viven con diabetes, que han tenido algunas heridas y que han sufrido, ¿no? A lo largo de este proceso porque desconocemos que hay una atención integral. Sí. Que además la medicina con la evolución brinda nuevas herramientas y alternativas. Así es. Realmente la medicina ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Pienso que el paciente que tiene diabetes no tiene por qué estar ¿cómo te diré? Tener un desencadenante o una idea de que no va a sanar o que va a estar mal o que le van a amputar el pie, o sea, porque realmente el paciente no acude a atención por ese miedo, ¿no? Por ese temor, por ese desconocimiento de que hay otras opciones que se le pueden brindar. Otra de las situaciones es que el paciente tiene esta situación de intimidad con sus pies, con su cuerpo, que muchas veces cuando para nosotros es algo normal revisar, pedirle a la gente, por ejemplo, que nos permita ver los pies, que nos permita ver el calzado, porque hay veces que le pedimos que se quite el calzado para revisar cómo está la pisada, cómo está por dentro, si hay algo que le esté lesionando o causando alguna lesión. El paciente se asombra muchísimo cuando nosotros le pedimos el calzado, ¿no? Porque dice, ay, no, es que mejor llevo mis zapatos nuevos porque ya sé que me van a pedir, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? La idea es que podamos conocer el día a día del paciente, que podamos ver cuáles son los factores, de manera muy fina, ver cuáles son los factores que están haciendo que el paciente se esté lesionando y poderles evitar, ¿no? Y también esta parte que me decías, que las historias, ¿no? De terror, de las heridas. En un libro que escribió uno de mis maestros, que se llama José Contreras Ruiz, decía, en la introducción, contaba él, que cuando hizo su internado en un hospital de México, pues bueno, una de las partes que le tocaba a él era hacer las curaciones de todos los pacientes, ¿no? Y que cuando lo veían pasar con su carrito de curaciones decían, ay no, o sea, ya se estaban quejando de que ya iban a hacer la curación, y esto pues les provocaba una sensación de terror, de miedo, de angustia, ¿no? Y eso también ha cambiado, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Realmente las curaciones o los tratamientos que se utilizan para el cuidado de las heridas, pues bueno, son tratamientos que evitan dolor, que pueden hacer que el paciente ya no sea curado todos los días. Por ejemplo, tenemos tratamientos o apósitos que pueden permanecer
7 días en una herida, sin necesidad de estar tallando, sin necesidad de estar limpiando, sin necesidad de estar lastimando al paciente, y que tienen un efecto prolongado dentro de la herida, y que todo el tiempo durante estos 7 días que están adheridos a la lesión, están soltando la sustancia que hace que disminuya la infección o la inflamación o una limpieza en la herida, y pues bueno, el paciente está muy confortable en su casa, sin que tenga que estar gastando también en materiales de curación, que estar buscando quién lo cure, o ir o ir todos los días, trasladarse todos los días a la curación, ¿no? Entonces todos estos tratamientos hacen que el paciente pues también mejore, se anime, se sienta con menos ansiedad a la hora de hacerse una curación, ¿no? Porque pues realmente una curación, o ver una herida, o ver una imagen de una herida, significa, ay, le duele, qué miedo, qué feo, o sea, y realmente cuando nosotros vamos viendo la evolución de la limpieza, de la mejoría de una herida, de la disminución del tamaño, de la disminución de todas estas complicaciones que tiene el mismo paciente lo siente y dice, sí, o sea, sí me siento bien, estoy mejor, y cada vez que lo vemos va más animado, más contento, e incluso su aspecto, su cara, su carácter, o sea, cambian demasiado porque se sienten bien, ¿no? Imagínense convivir con una lesión a lo mejor que le duele todo el tiempo, está de malas, pues a lo mejor que la tienen que estar curando 2 o 3 veces al día, como era anteriormente, ¿no? Entonces, a cambiar eso, y que ya no huela, que ya no salga tanto líquido, que ya no esté inflamada su pierna, o sea, todas esas cosas van cambiando, ¿no? Y el paciente, al sentir esta mejoría, pues obviamente su aspecto cambia, ¿no? Se ve más feliz, come mejor, se apega más a su tratamiento, y pues bueno, cuando ya sana y esto, pues ya se va feliz, ¿no? Se recupera, nos manda más pacientes, se siente feliz porque ya dice que aquí, ahí lo curamos, o sea, pero realmente no solamente es la herida, ¿no? Sino ver todo el aspecto en general del paciente, ¿no? Así es, como hablábamos, el impacto que genera desde el conocer el padecimiento como lo es la diabetes, claro, pero que también implica una atención integral por parte de los médicos, pero también asumir lo que nos toca hacer como pacientes, impacta no solo al propio paciente que está sufriendo de esta enfermedad, sino a su familia, a su entorno, sí, así es, a su vida misma, ¿no? Sí. Y sobre todo, a pesar de ver imágenes tan difíciles en este momento, sí hay una solución, que eso es lo importante. Así es, y ese es el mensaje que viene a transmitir el día de hoy, ¿no? Sí. A perder el miedo de pues mostrarnos como estamos, ¿no? Cómo estamos sufriendo también, porque pues claro, es muy doloroso. Claro. Y pues cambiar la perspectiva ante la diabetes. Así es, como le decía, siempre esta parte de la perfección que se busca en el ser humano es realmente, pues es una imagen irreal, ¿no? O sea, realmente todos traemos pues unos detalles, cierto color, cierta tamaño, realmente pues hay personas que tienen a lo mejor un pie pues diferente, una marcha diferente, y que ya nacen así, ¿no? Realmente hay veces que no están derivadas de una patología, pero esta situación, al tener un agravante como la diabetes, pues se pueden complicar un poquito más, o hay personas pues que a lo mejor sufren una amputación o sufrieron ya una amputación, y que pues muchas veces no son conscientes de que del no cuidarse, de no seguir las indicaciones médicas, pueden llevarlo a otra amputación, ¿no? Y desafortunadamente el paciente lo que dice es que yo no quiero que me amputen el otro pie, ¿no? O yo no quiero, ya quiero regresar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya tengo una herida, ya debo semanas así, no sano, y pues en mi trabajo me están requiriendo que yo vaya. Entonces, imagínense todos estos aspectos, cómo impacta en la familia, por ejemplo, ¿no? Que también tienen que estar cuidando al paciente, si está internado, cuántos días va a estar internado, el gasto económico que esto implica, el llevar y traer al paciente cuando el paciente todavía no tiene esta autonomía de
pues poder ir a un consultorio, a un hospital, y pues el mismo paciente, la parte anímica del paciente pues también se ve demasiado afectada. Otra parte que también, otra especialidad que tenemos en Diabemed, pues es, contamos con psicología, que es una parte fundamental también para el apego del tratamiento del paciente. Cuando el paciente no quiere apegarse al tratamiento porque tiene estas barreras de conocimiento, de aceptación de la enfermedad, de la negación de la enfermedad también, pues es importante apoyarse también de psicología. También cuando existe la posibilidad o el riesgo de presentar una amputación, es también importante que la psicóloga pueda intervenir en el paciente, porque realmente el paciente se despersonaliza, sufre un cambio impresionante cuando sabe que tiene un riesgo, un factor de riesgo donde lo pueda llevar a una amputación, ¿no? O sea, no todo es curar heridas, realmente es un mundo muy grande en el que interactuamos con muchos especialistas e incluso, por ejemplo, oncólogos, en el que pacientes con lesiones derivadas de resección de tumores o de heridas oncológicas que no puedan cicatrizarse adecuadamente, pues podemos impactar con el cuidado de estos pacientes. Sin embargo, las patologías son muy complejas y hay pacientes que tienen muchas patologías al mismo tiempo y pues también tenemos que interactuar y saber interactuar con muchos especialistas al mismo tiempo, porque pues todos están viendo desde un punto de vista diferente al paciente y finalmente el paciente pues se queda así como, ¿qué soy, no? O sea, estoy de aquí, soy de allá, algunos padecimientos son un poquito diferentes o de tratamientos un poquito contraproducentes con otros, entonces realmente el apoyo y el acompañamiento que se le tiene que dar al paciente tiene que ser bastante cercano. El paciente tiene que saber que hay alguien que lo está escuchando, que lo está asesorando en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar, en cuanto a los pasos que se tienen que dar y en los tiempos también. Hay veces que hay lesiones que tardan mucho tiempo en cicatrizar por los simples factores que tiene el paciente, ¿no? Pacientes que tienen desnutrición, por ejemplo, hay que mandarlos a nutrición y que los nutran y bueno, que aprenda a nutrirse para que pueda mejorar la herida, ¿no? O y así, o sea, a veces no depende que lleguen y no tenemos la varita mágica tampoco, ¿no? Es todo un proceso complejo en el que el paciente se tiene que encaminar en una vía en la que pueda ver que va para arriba, pues, ¿no? Que va a mejorar. Así es. Sí, entonces todo esto pues es bastante amplio realmente, ¿eh? Es muy bastante interesante. sí, la verdad es apasionante y pienso que muchas personas del mismo sector de salud que escuchan y que ven los resultados y que ven cómo se aplica este tipo de tratamientos, este cuidado a los pacientes con heridas, pues se enamoran también de la manera en cómo salen adelante los pacientes y pues son motivados a estudiar la carrera, a estudiar la especialidad. Al inicio la especialidad era solamente para enfermeras, ¿no? Y poco a poquito, conforme han pasado los años en la universidad, he visto que las siguientes generaciones ya se han agregado más médicos, nutriólogos, rehabilitadores. ¿Por qué? Porque sí es una maestría que implica todos estos campos, ¿no? Y esto hace que el paciente sea el que gana, ¿no? Sin duda, pero también otra parte que ha estado experimentando en esta carrera con su amplia experiencia, valga la redundancia, es que hay pacientes mucho más jóvenes. Así y ese es un tema que hay que tocar mucho porque la prevención es fundamental y la educación no solo en diabetes, ¿no? La educación parte desde la alimentación, los hábitos con los que hemos crecido y con lo que las nuevas generaciones también vienen creciendo, ¿no? Así es, así es. Yo, por ejemplo, tenemos ahí la ventaja de trabajar realmente en equipo, de comunicarnos en la misma consulta, en los mismos espacios con la endocrinóloga, con el educador en diabetes, con el internista, con algunos cardiólogos, y de repente nos toca un caso de algún paciente que vemos que es complejo y que es joven, ¿no?
que ya trae complicaciones de una persona que se espera con una evolución mayor en cuanto a la enfermedad, ¿no? Hemos tenido pacientes, y lo he comentado con la doctora Nadia, la endocrinóloga, de 40, 43, 39, 38 años que ya llegan con enfermedades arteriales periféricas, que son enfermedades crónicas que aparecen en la diabetes, sí, pero cuando ya se padecen por lo menos 10 años, cuando ya tienen por lo menos 10 años de evolución, y esto es en diabetes tipo 2, ¿no? O sea, no es una diabetes tipo 1 que cuando el paciente ya pues ya nació con esta condición. Es un paciente que debió haber adquirido la diabetes a los probablemente 20 años y que lleva 10 años ya enfermo, y que el paciente a lo mejor no tiene un diagnóstico, no tiene un tratamiento adecuado y no se cuida o no sabe cómo cuidarse, y probablemente tenga síntomas, pero no los relaciona a la diabetes porque es joven, ¿no? Y estamos acostumbrados a escuchar que la diabetes, bueno, como tradicionalmente se escuchaba, pues 45, 50 años o por arriba de 60 años, pero finalmente estamos viendo que hay grupos de edades en los que se están presentando estas complicaciones, y son complicaciones severas. También me ha tocado en alguna ocasión en el ámbito público, algún paciente que ya llegó a la amputación, ¿no? Con un diabetes tipo 2, con una amputación teniendo menos de 40 años, ¿no? Es una complicación severa de la diabetes, y que uno dice, bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Pienso que pues que no nos estamos cuidando, que estamos descuidando muchísimo la parte de la alimentación, del ejercicio, de también la difusión, la parte que nos toca a nosotros como parte del área médica, pues es la difusión de estos hábitos, ¿no? Que se tienen que mejorar, que se tienen que compartir con la familia. O sea, la felicidad no está en la comida tampoco, o sea, eso tiene que ser muy claro, porque últimamente, o sea, realmente la inversión es ir a un restaurante, ir a comer, o sea, cuando hay muchísimas más actividades que se pueden hacer, ¿no? O sea, que se fomente el ejercicio, que se fomente la convivencia de alguna otra manera, para que no estemos padeciendo de manera muy jóvenes estas enfermedades, ¿no? La obesidad, por ejemplo, que muchas personas también, o sea, jóvenes o con obesidad, y empiezan ya como complicaciones metabólicas, con resistencia a la insulina, y pues obviamente con la diabetes, ¿no? Con hipertensión a los 28 años, ¿no? Cuando esta enfermedad era para personas adultas de 45, 50 años, en donde sí se presentaba y decían, bueno, pues, o sea, es el grupo de edad en el que se espera. Ahorita ya no, o sea, conozco personas que tienen 28 años y ya son hipertensos, ¿no? Pero esto derivado, obviamente, o sea, de que no hay un régimen, pues, alimenticio, pues, que es muy laxa la situación de la restricción de o sea, se da manos llenas todo, ¿no? O sea, los refrescos, la comida, en general, ¿no? Los dulces, los postres, y la comida últimamente ha sido como el premio, o sea, es la coronación, es un premio. Cualquier situación se puede pagar, se puede premiar con un chocolate, con un postre, con un refresco. Entonces, realmente tendríamos que estar cambiando esta visión de nuestra relación con la comida, que fuera más saludable, tener el hábito de ir con un nutriólogo. He conocido nutriólogos realmente excepcionales, que también esta visión de los nutriólogos ya no sea el hecho de que nosotros, que nos van a poner una dieta, ¿no? Sino de que nos van a enseñar a comer lo que en realidad tenemos que comer para evitar complicaciones o para mejorar en una enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedades que llevando un régimen alimenticio pueden mejorar muchísimo, disminuir, por ejemplo, la toma de medicamentos, no sé, el estado de ánimo cambia muchísimo, claro, ¿no? El aspecto físico también cambia. Realmente nutrición debería ser también una de las disciplinas que tendrían que estar presentes en nuestra vida desde niños. O sea, y no verlo como, híjole, me va a quitar el refresco, o ya no voy a comer pan. O sea, voy a vivir en dieta por siempre. Vivir en dieta por siempre, esa es una idea errónea, ¿no? Es vivir con un régimen alimenticio sano, adecuado, y que me tienen que enseñar porque mis padres no lo sabían y probablemente no me lo van a enseñar, y tengo que ir con alguien que lo haya estudiado, que lo sepa y que me lo enseñe, tanto en niños, jóvenes, adultos,
o sea, en todas las edades tendríamos que estar acudiendo a una persona que nos enseñe a comer, sí. Sí tenemos que aceptarlo, que no sabemos comer y que esto ha desencadenado muchísimas complicaciones en la sociedad. Así es, enfermera. Por último, ¿cuál es el mensaje para nuestro auditorio que escuchó esta información en torno a las heridas, que no solamente la diabetes produce, también vimos imágenes muy fuertes de lo que puede llegar a pasar si uno no tiene el tratamiento adecuado y la atención integral? ¿En qué momento hay que acercarse a revisión de una herida del tipo que sea, no solamente porque uno tiene una enfermedad crónico-degenerativa? Es muy buen comentario, muy buena pregunta. Los pacientes que tienen mayor factor de riesgo para presentar lesiones, pues son las personas que conviven con enfermedades crónicas o condiciones como la obesidad. Aunque ningún grupo de la población se exime de un riesgo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, o atendido niños, por ejemplo, que se queman, ¿no? Porque, pues bueno, no hay una prevención en cuanto a la situación de quemaduras en casa, pero cuando ya existe factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión e incluso, por ejemplo, en tipo de lesiones como mordeduras o picaduras de algún animal, que se pueden subdiagnosticar, como por ejemplo la picadura de una araña, son heridas que se van a complicar muchísimo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que acudir a la valoración de una herida? No cuando esté la herida, o sea, sí, ya teniendo una herida, inmediatamente tengo un callo, hablando de los pacientes con diabetes, ¿no? Tengo engrosada la piel, tengo que ir a ver por qué se me está engrosando, y si este engrosamiento no me va a causar una fisura en la piel, y esta fisura me va a causar una herida y me va a causar dolor. Tengo un callo, tengo una deformidad en el pie, tengo que acudir a valoración para que estas deformidades, con el uso de un calzado adecuado, no me causen una lesión, para que este callo no me lo esté yo quitando con un corta uñas que no está desinfectado, para que no me esté poniendo remedios caseros, para que no me esté complicando la lesión, porque ya esto ya se habla de una lesión, y que cuando yo acuda, pues bueno, ya vaya yo complicado, ¿no? Y que el tejido que ya tengo expuesto, porque ya me puse muchas cositas, pues ya no me responda de manera adecuada a los tratamientos que realmente tenía yo que haber utilizado desde el principio, ¿no? Otra situación es que, pues bueno, que no tengan miedo de acudir a una valoración. Realmente, como ya les había comentado, el dolor ya no es una opción para los pacientes. El paciente tiene el derecho a no sentir dolor, claro, no cuando se le haga una curación. Se pueden utilizar ciertos medicamentos para que no tengan dolor, o ciertas técnicas. Normalmente se utilizan técnicas especiales para que esto no cause dolor, ¿no? O sea, olvídense del tallado exhaustivo en este tipo de lesiones que sobre todo en las crónicas, pero pues realmente se hace una valoración de quién sí lo requiere y quién no lo requiere. La mayoría de los casos no lo requieren, y si llegan a requerir un cuidado, una curación más fuerte, una curación que cause mucho dolor, pues lo tendríamos que estar incluso pasando a lo mejor un lavado quirúrgico, porque el paciente no tolera el dolor, ¿no? Pero realmente esta parte del dolor es algo que el paciente no tiene que tener temor de acudir a esto. Entre más pronto acuda, realmente se le puede tener la herida una reacción mucho mejor, y evitar utilizar remedios caseros, remedios también que son de fácil acceso. Realmente son remedios que probablemente no tengan un resultado adecuado en el tratamiento, porque son comerciales, no están hechos según la valoración que requiere el paciente. Claro. Y esto hace también que se dificulte en lo posterior el tratamiento o la curación en el paciente, porque ya vienen con aplicación de muchas sustancias que pueden viciar el hecho de la herida, y que pueden hacer que
que pues que la herida se complique más en lugar de mejorarse. Siempre acudan con un especialista o con su médico o con la persona que ustedes tengan confianza realmente, pero evitar la automedicación en cuanto se refiere a heridas. Así ¿sí? es. Doctora, para finalizar, horarios de atención en la clínica de ABEMED, redes sociales y dónde se encuentra. Bueno, nos ubicamos sobre Avenida Lázaro Cárdenas, número 198. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 8 a 2 de la tarde. El teléfono para las citas es 951-223-1893 y pues las redes sociales que tenemos son en Facebook y pues directamente en el WhatsApp también se les atienden muchísimas de las dudas. Realmente el paciente tiene una atención desde el inicio, desde que se comunica con nosotros. Las personas con las que se comunican, pues les dan la orientación para los estudios que se tengan que tomar, la manera en cómo llegar a la clínica y qué es lo que necesitan para llegar a la clínica. Realmente se van a sentir muy atendidos desde que reciben la llamada o deciden llamar, ¿no? Muchas gracias por esta plática tan interesante y la esperamos de vuelta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.